Lo que vamos a ver ahora es el teorema de Bernoulli. Este teorema de Bernoulli es uno de los más importantes, que se aplica tanto a fluidos ideales como a fluidos reales, y no es nada más ni nada menos que la expresión del trabajo y la energía aplicada a un fluido. Cuando nosotros estudiamos en el teorema del trabajo y la energía aplicado a un cuerpo, nosotros habíamos visto que F x2 menos x1 menos la fuerza de rozamiento por x2 menos x1 era igual a la variación de energía cinética más la variación de la energía potencial. Esto era el trabajo de las fuerzas exteriores, esto es el trabajo de la fuerza de roce, y el trabajo de las fuerzas exteriores más el trabajo de la fuerza de roce me daba lo que llamamos el trabajo neto, y eso era igual a la variación de la energía cinética más la variación de la energía potencial. El teorema del trabajo y la energía, vamos a aplicarlo ahora a este escurrimiento fluido. Para lo tanto, vamos a ver, tomamos un tubo, analizamos qué pasa en cada uno de los puntos, analizamos un punto 1 y tomamos un punto 2, y vamos a analizar ahora y vamos a tratar de relacionar, que es lo que hace el teorema de Bernoulli, la presión, la velocidad y la altura. La velocidad se va a relacionar con la energía cinética, la altura se va a relacionar con la energía potencial y la presión con el trabajo neto. Entonces vamos a tener acá una altura Z1, acá una altura que llamamos Z2 con respecto a un plano de referencia, acá vamos a tener una velocidad V1 y acá vamos a tener una velocidad V2, acá vamos a tener un área 1 y acá vamos a tener un área 2. Nosotros sabemos que la presión, si analizamos esto, la presión es la relación que hay entre la fuerza y el área. Por lo tanto, podríamos decir que la fuerza, si despejamos de acá, es igual a la presión sobre el área, a la presión por el área. Estaba dudando, la presión por el área. Y a su vez, también tenemos que saber que el peso específico es igual a la relación que hay entre el peso y el volumen. Entonces, si yo quiero saber la fuerza que hay aplicada acá, la fuerza F1, ¿a qué va a ser igual? La fuerza F1 va a ser igual al producto de la presión 1 por el área 1 y la fuerza F2 que va a estar aplicada acá y que se va a oponer a que este fluido escurra. F2 va a ser igual a la presión 2 por el área 2. Por lo tanto, podemos decir que el trabajo neto, para este caso, esto es lo que llamamos delta S1, el desplazamiento 1, y este va a ser igual al desplazamiento 2. El trabajo que aplicamos acá, que va a ser igual a la fuerza por el desplazamiento, o sea que el trabajo va a ser igual a la fuerza 1 por el desplazamiento 1 menos la fuerza 2 por el desplazamiento 2. Si yo analizo el desplazamiento, va a ser igual a la presión 1 por el área 1 por delta S1 menos la presión 2 por el área 2 por delta S2. Pero A1 por delta S1 y A2 por delta S2, que es el volumen, esto sería el volumen 1, esto sería el volumen 2. El volumen, nosotros sabemos que si es un fluido ideal no va a haber variaciones de volumen, por lo tanto el volumen se va a mantener constante. Entonces,
si escribo acá el trabajo neto, ¿a qué va a ser igual? Esto en realidad es un único volumen, estos dos volúmenes van a ser iguales, entonces yo puedo decir que es P1 por el volumen menos P2 por el volumen. El trabajo neto va a ser igual a P1 menos la presión 2 por el volumen. Esto yo sé que el peso específico es la relación que hay entre el peso y el volumen, por lo tanto el volumen, si lo despejo de acá, va a ser igual al peso sobre el peso específico. Reemplazo ahora en la ecuación del trabajo neto y ¿qué me va a quedar? Que P1 menos P2, P sub 2, por el peso sobre el peso específico va a ser igual a la variación de la energía cinética más la variación de la energía potencial. Hago un último reemplazo para que esto no se haga muy largo matemáticamente. Esto es igual a la masa por la gravedad sobre el peso específico, y esto va a ser igual a 1/2 de la masa por la velocidad 2 al cuadrado menos 1/2 de la masa por la velocidad 1 al cuadrado. Eso sería variación de energía cinética. Esto es igual a mg por z1 menos m por g y por z2. Variación de energía potencial. Yo divido por la masa y hago unos cambios matemáticos y voy a llegar a la expresión final que me dice que el producto, la presión 1 sobre el peso específico más B1 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad más Z1 va a ser igual a la presión 2 sobre gamma más B2 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad más Z2. Si tomamos este término, P1 sobre gamma, vamos a tener que las unidades que serían, si tomamos kilo por centímetro cuadrado, dividido el peso específico, que también serían kilos por centímetros cúbicos, y reemplazamos, me va a quedar en centímetros. O sea que este término, como es lógico, para sumar tres términos tienen que tener unidades homogéneas, va a tener unidades de longitud. Este término también van a tener unidad de longitud, y Z1 ya tiene unidad de longitud. Por lo tanto, a este término lo llamamos altura representativa de la presión. Este término es la altura representativa de la velocidad, que llamamos altura de velocidad o altura de presión, y esta es la que llamamos altura geométrica. Como conclusión de y la formulación de la ecuación de Bernoulli o del teorema de Bernoulli, que es lo que me dice que si nosotros aplicáramos esto a diferentes puntos también se va a seguir verificando. Por lo tanto, la expresión es que la presión P1 sobre gamma sobre 2G más Z se va a mantener constante en todo el escurrimiento. Esto bajo qué condiciones: fluido ideal y movimiento estacionario. Si nosotros tenemos que aplicar esta ecuación de Bernoulli en un escurrimiento cualquiera, ¿qué es lo que me dice? Que si yo tengo un punto 1 y un punto 1 acá, tomo un plano de referencia, acá voy a tener una altura Z1, acá voy a tener una altura Z2, acá voy a tener una velocidad V2, acá voy a tener una velocidad V1, acá voy a tener una presión 1 y acá voy a tener una presión 2. Esta ecuación, ¿qué es lo que me hace? Me relaciona la presión, la velocidad y la altura, y me dice que la suma de estos tres términos se va a mantener constante
a lo largo del escurrimiento si estamos analizando un fluido ideal y un movimiento estacionario.